Hola amigos, bienvenidos sean, espero que estén bien. Hoy les presento cómo hacer árboles o arbustos con alambre eléctrico en escalas menores para sus maquetas, dioramas o belenes, siendo este parecido al del cable o isle que les mostré en videos anteriores y cuyos enlaces aparecerán en el transcurso de este. Espero sea de su agrado, me den like y se suscriban. Y sin más, comenzamos. En este proyecto ocuparemos un alambre eléctrico dúplex, de los que encontramos en las clavijas de los aparatos eléctricos en desuso o inservibles, que en este caso es del tipo 18AWGX2G. Pero ustedes pueden usar el que tengan, solo podría ser diferente en la cantidad de alambres por grupo. De este cortamos un pequeño tramo, dependiendo de la altura que le queramos dar al árbol. Y ya cortado separamos las dos partes para así quitarle el recubrimiento plástico, que pueden ser de dos maneras. La primera, recortando alrededor, cuidando no cortar los alambres, para después estirarlo al mismo tiempo que le damos vueltas hasta retirarlo. Y la otra es pelar una parte del recubrimiento, cuidando también no cortar los alambres, para al último recortar la parte que quedó sin pelar y así poderlo retirar. Recomendando que cualquiera que se utilice sea por tramos no muy largos. Y para el último tramo, solo y con unas pinzas, detenemos el alambre y estiramos al mismo tiempo que damos vuelta al recubrimiento quedado. Ya desnudo podemos unir de 3 o 4 tramos iguales, trenzándolos conjuntamente en uno de sus extremos, que en este caso serán de 4. La cantidad es dependiendo de qué tipo de árbol haremos, mismos que sabremos al tener presente una imagen o un croquis del árbol a realizar. Y así forjamos manojos principales de alambre siguiendo la forma de la misma imagen. Que al ya tener las ramas principales definidas de estas, vamos sacando las siguientes, separando por manojo los alambres en cantidades y lugares que se indiquen, enrollándolos en su parte inicial y por separado cada uno de los mismos a partir de su lugar, separación o desviación. Haciendo esto cuantas separaciones sean necesarias o se marquen en el croquis o la imagen, y hasta terminar las ramas principales. No olvidando dejar al último un pequeño tramo sin enrollar, la cual serán las ramas finales. Y al último doblamos o acomodamos las ramas en diferentes direcciones para darle volumen tal como se aprecia. Enseguida, y con la ayuda de una tercer mano o donde fijar el árbol, tomamos dos pinzas y separamos todos los extremos de las ramas, buscando abarcar más espacio donde se anide el follaje. Aquí les presento varios tipos, con la idea de que aprecien que con este método se pueden hacer los tipos que quieran.
Ya terminado a nuestro parecer, le damos una o dos manos con un gesso casero. La receta, si no saben cómo hacerla, la encontrarán en la descripción del video. Este se aplica con pincel con la idea de darle cuerpo principalmente a las ramas primarias. Para ya seco lo pintamos completamente con pintura en aerosol café oscuro, dándole después de seco una pasada con pintura color canela o café claro y con la técnica del pincel seco. Y también, si así se desea, podemos darle una mano con pintura negra aguada, solo para quitarle un poco el brillo a la pintura. Y como pueden ver, quedan bastante aceptables, listos para aplicarle su follaje. El cual aplicamos ayudándonos primero colocando en unas partes y según nos lo pide el árbol a realizar unos pedazos de tela llamada guata o relleno de velcro pintada de color verde. La cual estiramos lo más posible y la colocamos entre las ramas para que ahí se anide o confine el follaje. Que como lo dije anteriormente, este será según la densidad o cantidad de follaje a colocar. En este caso usaremos el follaje sacado de las flores de encino, pero puede ser el que más les guste o ustedes deseen. Como quiera, al final de este video encontrarán un enlace a una serie de videos donde se muestra cómo elaborar un variado tipo de follajes que pueden también utilizar. Este lo colocamos poniendo adhesivo o fijador de pelo en aerosol cuantas capas sea necesario. Retirando con un pincel todo lo que se pudo haber pegado en los troncos o ramas. Y al final obtener algo como les presento a continuación. Bueno amigos, es todo, espero que haya sido de su agrado, para que sigan apoyando este canal, su canal, viendo los videos de principio a fin, dándome like, comentando, compartiendo y suscribiéndose, así como activando la campanita para que no se pierdan ningún video posterior a este. Muchas gracias y los espero en el próximo video.